El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, DDOT, de la OEA, instó a los Estados miembros a impulsar el uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, para combatir el crimen organizado en la región. Bueno, ese es otro capítulo nuevo. Todo lo que es aplicación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, es algo que debe ser parte de la agenda también de trabajo. Nosotros tenemos mandatos específicos para trabajar en estos temas, como la aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y en particular contra el lavado de activos es clave. Y como bien dice, hay que tener presente el uso dual que tiene la inteligencia artificial. Digo, por un lado, esa inteligencia artificial que está al servicio de los criminales, como lo está cualquier tecnología, pero también esa inteligencia artificial que debiera poder empoderar aún más la respuesta que de los estados podamos dar, ¿no? Es grave de verdad este tipo de información, pero sobre todo creo que queda entonces el reto de las autoridades de poder hacer algo respecto al blindaje y la protección que se pueda dar ante el uso de las nuevas tecnologías. Y sobre todo nosotros también irnos educando más, ir conociendo más sobre la inteligencia artificial para evitar caer dentro de estas situaciones que hemos visto casos donde ya no se sabe realmente, casos incluso de estafa que han ocurrido, Fernando, donde no se sabe realmente si estás cayendo en una estafa, si es una situación real. Creo que estamos en este momento en una etapa bastante difícil de poder entonces manejar toda esta innovación, toda esta tecnología que tenemos al alcance, que es muy importante que nos eduquemos, que nos informemos también para de esta forma hacer un buen uso y evitar pues caer en las garras de estos delincuentes. Totalmente, fíjate que hoy creo serán muy pocas las personas que no hayan utilizado la inteligencia artificial. La tienes al alcance de tu teléfono. Ya no es ni siquiera necesario tener una computadora y un buen acceso a la web, sino que los teléfonos la traen ya de cajón. Entonces estamos viviendo realmente una etapa muy interesante en materia de cómo la tecnología cibernética va literalmente a pasos agigantados. Sí. Yo te invito a que te vayas conmigo 5 años para atrás. Y hablábamos hace 5 años de que tú comprabas tu computadora, por ejemplo, de regalo de Navidad, te lo daban. Y tú eras feliz con tu computadora nueva en diciembre de ese año. 6 meses después, esa computadora que te habían dado ya era obsoleta porque tenía otro tipo, la nueva, de manejo de memoria RAM, los procesadores. Bueno, la tuya ya estaba obsoleta con únicamente 6 meses de haber sido adquirida. Hoy tú estás ingresando a las distintas páginas web de las inteligencias artificiales que existen y te das cuenta que una tras otra en un mismo día se van quedando atrás porque salió una que te da mejores resultados, mejores diseños, mejores fotografías, mejor procesamiento de voz. Y entonces todos estos ejemplos que ha sucedido están siendo utilizados por las distintas mafias, no solo en Guatemala, a nivel del mundo. Así es. Y hoy es muy fácil poder clonar literalmente la imagen de una persona, la voz de una persona. Y si tú te das cuenta, hay dentro de esa modernización que estamos viviendo, y en Guatemala es una realidad ya, hay muchos contratos que muchas veces se realizan únicamente de viva voz, sobre todo cuando tú estás con entidades financieras. Ellos te dicen, mire, le ofrezco un contrato, entonces te dan X cantidad de dinero y tú accedes, es vía telefónica, que tú haces esa aceptación de las cláusulas del contrato y automáticamente tú en un par de horas tienes depositada una X cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. ¿Te puedes imaginar qué sucede si alguien clona tu voz? Y hoy incluso hay muchos espacios que informan que parte de cómo las redes criminales están clonando voces es que te llaman a tu teléfono. Tú recibes una llamada y ves un número que no conoces. ¿Qué es lo primero que haces? De cada 100 personas, 99 respondemos a esa llamada. Y decimos, aló, aló, ¿quién es? Solo con eso ya clonaron tu voz. Y eso puede ser utilizado con la inteligencia artificial para después generar incluso un diálogo completo con cualquier persona, porque tienen tu timbre de voz y es muy fácil con ello clonar las vocales y todas las consonantes y de allí generar el diálogo que necesiten.
el peligro es latente y definitivamente Guatemala tiene que dar un paso hacia adelante con legislar todos estos espacios de la utilización, ¿verdad?, de la seguridad cibernética y la inteligencia artificial. Es justo eso, ir de verdad a la vanguardia. Yo creo que todos los puntos tienen que ir entonces en ese avance, porque creo que como país nos estamos quedando atrás. En legislación, por ejemplo, está complicado realmente cómo estamos para una protección que puedas tener. Imagínate, ¿qué proceso se puede seguir para poder entonces denunciar una situación como esta del uso inadecuado de tu voz, de tu personalidad también? Entonces, hay muchos aspectos que ya quedaron ambiguos, que ya quedaron ahí temblando en cuanto a que nos hacen vulnerables también. Entonces, en el Congreso se tienen que dar los esfuerzos, el Ejecutivo también a través de los diversos ministerios, especialmente el Ministerio de Gobernación también, cómo poder trabajar y poderles dar mayor apoyo para que puedan tener un equipo bastante completo que haga entonces ese esfuerzo adecuado y que sobre todo haga match con el tipo de estructuras a las que están lidiando, porque hemos hablado a nivel criminal. Ellos tienen el recurso económico para poder invertir, pero el Estado carece de eso. Entonces, ese es un punto que nos deja en contra, que nos hace débiles para poder tener mejores resultados. Y creo que al final, entonces, las estrategias no solamente es para la seguridad como tal, la seguridad pública, sino la seguridad cibernética, porque ya lo vamos necesitando y esto apenas está como que empezando. A mí algo que me preocupa también, y creo que este punto también ya se tiene que estar considerando, esperaría yo que se esté considerando, qué va a pasar las próximas elecciones, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Cómo puede verse afectado un proceso con el uso indebido de esta tecnología que se pueda realizar también. Son situaciones, escenarios tal vez muy catastróficos que estoy planteando, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos años que llegue precisamente ese proceso, Fernando. Los delitos cibernéticos están a la orden del día y van aunados del avance de la inteligencia artificial. Y en Guatemala esto es una realidad. Y el ejemplo claro que tú estás planteando, Sandy, respecto a qué sucede o qué puede llegar a suceder con el tema de las próximas elecciones, es un ejemplo puntual de cómo se deben preparar las instituciones públicas, incluso la iniciativa privada, aquí estamos hablando de toda la sociedad guatemalteca, para contrarrestar cualquier delito que pueda afectar la pureza, la transparencia y que sea incorruptible cualquier proceso en donde la sociedad necesite el reconocimiento de un derecho a través de la aplicación de una norma jurídica. Esto es vital para que la modernidad en la que estamos viviendo hoy por hoy, en función de esta inteligencia artificial que permite hacer de todo a cualquiera, no haga caer en trampas a personas vulnerables que por falta de conocimiento puedan verse incluso envueltas en una estafa, envueltas en circunstancias que afecten su certeza jurídica. Sin duda alguna, estos son puntos a considerar y creo que también que la Organización de Estados Americanos, estos expertos, den a conocer un poco de esa investigación que se ha tenido, casos incluso de otros países que tal vez aquí no lo hemos visto, pero no se pueden descartar también. Creo que esto da una luz de decir, bueno, aquí estamos mal, aquí estamos débiles, por aquí tenemos que plantear también esos ejes de trabajo para poder cambiar esta situación. Creo que es muy importante porque obviamente ellos ya llevan ventaja también en casos. Sabemos que hay países que han estado enfrentando más el tema de la inteligencia artificial. Guatemala ya va teniendo ciertos casos y especialmente estos 3 delitos que son los más recurrentes en los cuales se utiliza la inteligencia artificial por parte de los criminales, es bastante duro. Imagínate, lavado de dinero es uno de ellos. También el tráfico de migrantes, imagínate también, hablando de esa crisis migratoria en la que estamos atravesando y que Guatemala es parte también de los países que enfrentan esa situación. Definitivamente es urgente que Guatemala legisle en función de proteger derechos fundamentales de guatemaltecos y guatemaltecas que puedan llegar a ser vulnerados por el mal uso, la incorrecta utilización de la inteligencia artificial para generar un delito cibernético, para vulnerar un derecho fundamental de cualquier persona, que de verdad hoy es tan sencillo hacer esto, porque los mecanismos que tú encuentras en Internet te permiten generar
pues copias inmediatas de una persona. Te permiten obtener su información con el simple hecho de tener su fotografía. Te permiten tener una copia literalmente íntegra de su rango de voz, de su registro de voz. Con todos estos elementos, realmente las redes criminales pueden llegar a generar grandes problemas, no solo a personas individuales, sino a personas jurídicas también. Acá es donde Guatemala definitivamente necesita ir un paso adelante, avanzar mucho más rápido, porque de lo contrario vamos a tener mayores problemas de los que ya tenemos, porque hay personas que se están especializando en cómo afectar a los demás utilizando este tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo afectar y cómo poder entonces blindarnos? Ese es uno de los puntos que se debe realizar y sobre todo la inversión, Fernando, en la cual el Estado debe de tener también por estos temas que de por sí no va a ser una inversión barata porque sabemos, ¿no?, lo difícil también que es poder hacerle frente a este tipo de delitos, a este tipo de estructuras criminales, pero es una inversión justa, necesaria y sobre todo urgente, que no entiendo por qué no se ha considerado desde ya. Yo creo que es parte muchas veces de sentir que estamos protegidos en muchos ámbitos y realmente no entender la vulnerabilidad en la que incurre una sociedad como la guatemalteca por no tener la inversión correcta en todos los parámetros que permitan realmente combatir todo lo que significa hoy la incorrecta utilización de la inteligencia artificial. Nos hace quedarnos rezagados, retrasados, así como estamos retrasados en un montón de aspectos, pero hoy en materia tecnológica de verdad tú no escuchas aún que realmente se esté manejando, conformando un bloque de todo lo que signifique la ley aplicable para defenderte a ti, a mí, a un menor de edad. Hemos conocido realmente cuántos casos acá, incluso de la mala utilización de fotografías para utilizarlo de manera que afecte la imagen de otras personas, de menores de edad incluso. Entonces, de verdad, ojalá que como tú dices, se haga la inversión necesaria. No es nada barato, estamos hablando de uno de los puntos hoy por hoy en esta modernidad del año 2025 que más requiere de inversión, pero si no se hace, entonces después es mucho más caro lamentarse de lo que pueda llegar a suceder. La prevención, hemos hablado, es muy importante y es más económica que reaccionar. Aparte estamos hablando de la seguridad, de la integridad de todos nosotros, así que es una necesidad urgente que debe tratar nuestro país.